Bueno, buenas noches a todos. Realmente para la Fundación Pensar La Plata es un enorme orgullo y honor contar con la presencia de estos tres disertantes que hoy nos van a acompañar en un tema tan delicado como el que nos convoca hoy. Sobre todo, quiero agradecerles a todos ustedes que con un día tan difícil como hoy, sin transporte, sin taxis, sin micros, se hayan querido y podido acercar. Juan Pablo II decía que una vez pasada la catástrofe, se puede ver que únicamente se han salvado los despachos de los funcionarios. Parece que aquí ocurriera algo parecido, hubiera ocurrido algo por el estilo. Pero la presencia de los disertantes y de todos ustedes nos habla de que hay una gran inquietud por superar, en el verdadero sentido de la palabra, aquella catástrofe. Y el verdadero sentido de superación de esa catástrofe es asumirla como tal. Asumir que no es solo el resultado de un hecho de la naturaleza, sino fundamentalmente de un hecho de los hombres, o de una omisión de los hombres. Y cuando digo esto, es claro que yo soy muy breve, ¿no? Pero estoy realmente muy feliz porque a pesar de las dificultades de transporte del día de hoy, entre la audiencia que hoy nos acompaña, nos encontramos fundamentalmente con un grupo de dirigentes sociales y políticos e institucionales que no solamente califican a la audiencia por lo que representan, sino y fundamentalmente por lo que son. Más allá de las cámaras empresarias, como la Unión Industrial, aquí presente a través del ingeniero Francisco Gliemo, la Sociedad Rural de La Plata, el ingeniero Manilla, y otras instituciones, la presencia de dirigentes políticos de distintos sectores, todos calificados por su pasión por la República, como Cristina Dorato, Javier Monroy, Claudio Pérez Irigoyen, Julio Garro, y quizás me olvido de alguno, pero creo que no, que están demostrando que en este momento tan crítico y tan delicado por el cual le está pasando la Argentina, vale la pena destinarle unos minutos, destinarle un rato a una reunión que, como esta, seguramente no tiene un rédito político en sí mismo, pero que como dirigentes sociales, institucionales y políticos que son, saben muy bien que si la memoria tiene que estar puesta en función de la verdad y consecuentemente también en función de la justicia, también lo es respecto de este tipo de temas, porque este fue claramente un hecho de violación de los derechos humanos. Quizás no al estilo tradicional que nos acostumbrara en las dictaduras argentinas, pero sí una deuda gravísima que la democracia en la Argentina todavía no ha llegado a saldar. Este compromiso de transparencia en el manejo de la cosa pública que finalmente deriva en estas atrocidades, porque ya francamente calificar solo de catástrofe a lo que pasó, con un intendente mintiéndole a la sociedad diciendo que estaba repartiendo agua y estaba de paseo, que no está mal que esté de paseo, está mal que le mienta a la sociedad, sobre todo frente a la catástrofe que ya conocía, porque su hermano a esa altura le había transmitido que esto era peor que un terremoto. Ya lo conocía perfectamente. Hoy es nuestro deber, después de 2 años, tratar de que de alguna manera este tema no se olvide. No solo por la búsqueda de la justicia, que es imprescindible, y por eso la presencia de nuestros disertantes hoy acá. No solo por lo que pasó el día de la inundación, sino por todo lo que hay que hacer y que no se había hecho antes, aunque, como vamos a escucharlo hoy al ingeniero Pablo Romanazzi, ya se sabía lo que había que hacer para que no ocurriera lo que finalmente ocurrió.
Sinceramente yo creo que estamos todos frente a una oportunidad histórica y eso tenemos que agradecerle a Dios la posibilidad de participar de estas cosas y de hacerlo, insisto, con la ayuda verdaderamente calificada de quienes hoy nos acompañan. Hoy nos acompañan 3 amigos de acá de La Plata, 3 personalidades, 3 hombres comprometidos con la cosa pública, porque estar comprometido con la cosa pública no solamente es hacerlo, llevar a cabo una gestión desde la función pública. Estar comprometido con la cosa pública también es una cosa como esta. Y Pablo Gustavo Romanazzi no empieza con este tema hoy, obviamente. Hoy quizás podemos empezar a disfrutar y, por qué no decirlo, a aprovechar su conocimiento para enriquecernos todos, sobre todo, insisto, quienes de alguna manera aspiran, como varios de los que están aquí, a conducir los destinos de nuestra ciudad. Pablo es ingeniero hidráulico y civil por la Universidad Nacional de La Plata, posee grado de Magíster en Hidrología de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, en el programa internacional UFI, Inter-University Postgraduate Program in Hydrology de la UNESCO. En la actualidad se desempeña como profesor titular ordinario del área de hidrología para 4 asignaturas de grado de la carrera de Ingeniería Civil e Ingeniería Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 2013 posee la categoría 1 de investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y es director de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Hidrología del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. En la actividad de posgrado es profesor en 3 asignaturas de la maestría en Ecohidrología, que es auspiciada por la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, carrera de la cual también es codirector. Es profesor visitante en el Máster de Ingeniería Hidráulica y Medioambiental de la Universidad Politécnica de Valencia, España, donde actualmente espera defender su tesis doctoral. Como experto en hidrología y en obras hidráulicas ha realizado a la fecha unos 50 estudios, asistencias técnicas y peritajes en el área de hidrología y 58 trabajos de supervisión, coordinación de proyectos y ejecución de obras públicas. Y yo me permito agregar un solo párrafo a esta síntesis curricular. Es un ciudadano platense profundamente preocupado por lo que pasa en la ciudad, más allá de su propia incumbencia técnica. Yo he escuchado hasta hace minutos varios comentarios, varios antecedentes de la vida de Pablo, y realmente creo que si algo lo califica hoy, más allá de este lujoso currículum, es ese fuerte compromiso con la política, si se quiere también, aunque no sea partidaria. Ayer en una pequeña charla que tuvimos, yo recordaba una frase que dice que la política es la forma más sublime de la caridad. Si esto es así, Pablo es realmente un hombre de la política. A él lo acompañan hoy otros 2 ciudadanos de aquí de La Plata, un amigo de hace muchos años, Eduardo Lano Rodríguez, un reconocido dirigente social y referente de los inundados, de las personas que sufrieron la inundación en La Plata, y Javier Inchauspe, que es miembro de la ONG Nuevo Ambiente, ambos 2 también, desde sus respectivas actividades, profundamente comprometidos, también ellos, con la cosa pública. Así que bueno, espero que hoy, luego de escucharlos, la charla técnica y las vivencias de Eduardo y de Javier, también nosotros nos sintamos todavía más comprometidos también con la cosa pública.
Pablo, gracias. Bueno, gracias. La presentación creo que lograste ponerte un colorado, así que estuviste muy bien. Yo me voy a permitir pararme si es posible, porque si comenzamos ya con la charla, me voy a sentir un poquito más cómodo. ¿Sin problema? Bueno, el título de la charla es un poco pretencioso, pero es una propuesta para la evaluación y la gestión del riesgo asociado a las inundaciones. Este tema tan complejo no es solamente ocuparse de hacer obras, es un tema que necesita ser gestionado, y gestionado a largo plazo, por políticas de Estado, ya que hablamos de política, a largo plazo. Así que me voy a permitir, para algunos que veo caras conocidas, repetir algunos de los conceptos que venimos divulgando. Esta charla ya ha recorrido muchos barrios, es el fruto de la acumulación justamente de muchas inquietudes de los vecinos, de las asambleas barriales que se formaron post-inundación, pero quiero decirles que también está formado por trabajos que nosotros venimos desempeñando en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Hidráulica, en mi caso particular desde 1989 para la ciudad de La Plata, que sucesivas administraciones municipales fueron contratando a la Facultad de Ingeniería para que realizara los estudios. Así que cada uno de los estudios, realmente no porque lo hubiéramos hecho nosotros, sino por la formación que generaron, marcaron un hito, digamos, en la historia de la evolución de estos temas. Así que esperamos que a futuro esto también, y gracias por la oportunidad a los dueños de casa y a los que han colaborado en la organización de este evento, por tener otra oportunidad de divulgarlo. Me parece que es muy necesario, no solamente por los contenidos que no son nuestros, sino que también hemos tomado información de los autores, que todos tengamos un nivel de conocimiento importante para poder tomar después las mejores decisiones. De eso se trata. Quiero advertirles también que voy a tratar de hacer una charla que no dure mucho para dar espacio después, si es posible, Eduardo, a planteo de inquietudes, preguntas. Incluso si alguien no entiende algo y me quiere preguntar, no hay problema, me interrumpe, pero que decirles también que esta charla, así como todos los trabajos que realizó el Departamento de Hidráulica y el grupo nuestro, están disponibles en internet, en el repositorio institucional de la UNLP. Que después, si quieren, podemos dar la dirección, el link, lo pueden bajar de ahí. De tal manera que ahí también cumplimos un poco con la misión de la Universidad Nacional de La Plata, que no solamente generar, sino también divulgar el conocimiento. Así que todo este material que yo voy a mostrar a continuación, después en la última transparencia vamos a mostrar los links o las direcciones en internet donde ustedes pueden hacer. Y si les queda alguna duda o quieren leerlo detenidamente, todos los informes, incluso aquel famoso que se citó tanto del año 2007, está completo. Como les decía, tampoco esto es el trabajo de una sola persona. Ahí quiero hacer honor a todos los que me acompañaron en todos estos años. Fue mucha gente. Todos contribuyeron a hacer relevamientos exhaustivos del sistema de drenaje de la ciudad, y voy a ser específico, voy a hablar estrictamente de la cuenca del Arroyo del Gato, que es la que tenemos estudiada. El programa siempre fue mucho más ambicioso, queríamos cubrir todo el partido, pero lamentablemente la municipalidad en su momento contrató solamente esta etapa del Arroyo del Gato. Inspirado siempre por personas que estuvieron muy vinculadas, no solamente con la municipalidad, sino también por gente que participó en la provincia. Por ejemplo, el que figura en primer término fue el profesor de hidrología, Pedro Quitandel, ya fallecido, que supo ser en su momento director provincial de hidráulica. Así era la simbiosis entre el Estado y la universidad en ese momento. Y de él aprendimos muchísimo, pero como ustedes ven, la lista es larga, y bueno, esto es el fruto de la recopilación de todos los esfuerzos esos. Los contenidos son muy amplios para dar una charla muy larga. Yo me voy a permitir en algunos momentos pasar algunas diapositivas en forma más rápida para que esto no se extienda mucho. Pero básicamente lo que vamos a hablar es, primero vamos a dar un panorama general, a ver a nivel mundial cómo estamos con el tema de las inundaciones, después lo voy a bajar a la escala de la Argentina y finalmente a La Plata, ¿no? Para tener, digamos, primero un marco de referencia y después bajar
hacia la escala local. Y vamos a hablar obviamente de lo que más nos interesa, esto de, bueno, qué nos pasó, cómo es este tema de las tormentas, si ese es el factor principal y el único, o si hay otros factores que pesan, como bien advirtió Eduardo. Esto es un tema muy complejo, que requiere de amplitud en las miradas, de amplitud en el análisis, porque no se puede enfocar solamente a un solo factor, hay que analizar a todos. Ahí vemos también algunos contrastes que pensamos hacer algunos comentarios. Pareciera que el desagüe siempre está rivalizando con la urbanización. Vamos a ver, yo voy a tratar de explicar algunas ideas con respecto a eso. Y bueno, después vamos a pasar estrictamente al caso de estudio y al programa en sí mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Esto que estamos proponiendo no se sacó de ningún libro, es el fruto de la experiencia que se acumula con el tiempo. De decir, bueno, fíjate, si empezamos por acá, pero nos va a faltar tal cosa, si empezamos por allá. Entonces es una secuencia que nosotros hemos experimentado, no solo en La Plata, sino en otros aglomerados urbanos importantes, en la provincia de Buenos Aires, que creemos que puede llegar a ser útil a quienes en el futuro los gobiernes o estén comprometidos en solucionar este problema a largo plazo. Y después, bueno, algunas consideraciones finales con respecto a este tema de la información, cómo manejarla y cómo divulgarla. Parte de eso es lo que estamos haciendo en este momento. Perdón a aquellos que los veo cara conocidos, vuelvo a repetir que quizás esto ya lo vieron, pero bueno, voy a hacer una introducción breve. Este es un mapa a nivel planeta que marca cada una de esas barritas la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de casos, simplemente cantidad de casos que han ocurrido en un periodo, allá arriba, 1973 al 2002, cada uno de los continentes. 1973 al 2002, cada una de estas barritas representa, por ejemplo, la barrita amarilla, sequía, cantidad de inundaciones, cantidad de tormentas de viento. Como tres variables de lo que podrían ser desastres provocados por el clima, ¿no? Factores meteorológicos que lo han provocado. Bueno, más allá de toda la análisis que vamos a hacer, concentremos la mirada acá en América del Sur. La barrita rosa es la que habla de las inundaciones, va ganando lejos al resto de otros desastres. Es decir que, evidentemente, es un problema para nosotros, no solamente aquí en La Plata, sino a nivel de toda de América del Sur, tener estos problemas prácticamente instalados en todos los aglomerados importantes. Esta información está disponible también, está al final de la charla, incluso yo se le voy a dejar una copia a Eduardo, de una base de datos mundial que tiene su sede en Bruselas y que ustedes pueden consultar. Allí los desastres naturales son compendiados y analizados y se sistematizan para que puedan ingresar a las bases estadísticas. Acá estamos viendo otro tipo de información, ya esto es del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, habla ya del periodo más cercano, 1980 al 2011, donde muestra que las crecidas o las tormentas, las crecidas por, digamos, desbordes fluviales, ¿no? O las tormentas concentradas, tipo como la que tuvimos el 2 de abril, son, en definitiva, en los últimos años, lo único que está creciendo, ¿no? Las sequías y las temperaturas extremas no es que no existan, acá podríamos también sumar otro tipo de desastres naturales, por ejemplo geológicos, como los terremotos, y si lo graficáramos veríamos que la variación existe, pero está estacionaria en el tiempo, no ha crecido significativamente. Lo que ha crecido significativamente y parece no tener límite es este tema de las inundaciones, las tormentas severas. Bueno, hay protocolos, yo lo voy a pasar rápido, estos protocolos. En el año 2005, y la Argentina adhirió, se firmó en Hyogo, en Japón, un protocolo para la década que justamente hablaba de cómo reducir los desastres y aumentar, un término que parece un poco difícil, la resiliencia de la población, es decir, la capacidad adaptativa a sufrir permanentes embates, por ejemplo puede ser las tormentas, y estar preparados para eso, cómo superarlo, ¿no? Eso es una forma también de bajar el riesgo. Ese protocolo, bueno, está finalizando este año, como les decía, Argentina lo adhirió, y también hay manuales que indican, bueno, qué es lo que hay que hacer cuando se tiene este tipo de eventos tan severos, ¿no? Lo fundamental que yo rescato de esos libros o de esas instrucciones a nivel de programas internacionales es que toda la población que vive en una zona de riesgo tiene derecho a saber
el riesgo que corre por vivir ahí y debe estar preparada para actuar. Esto a nivel nacional son dos mapas de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. El de la izquierda es el mapa, digamos, de inundaciones de la Argentina, y el otro mapa es el mapa de la sequía, como para mostrar un contraste que hoy nos preocupan las inundaciones, pero también hay muchos lugares en nuestro país, y fíjense la mayoría, son zonas desérticas, son zonas, mejor dicho, áridas o semiáridas, con graves problemas de falta. Pero hay zonas donde hemos tenido, por ejemplo acá voy a marcar todo el noreste de la provincia de Buenos Aires y noreste de La Pampa, que conviven las dos situaciones, ¿no? Para tomar un ejemplo de que esto también puede ser una alternativa de periodos húmedos y secos, lo cual no le quita vigencia al tema, pero a veces a largo plazo hay que conocer esto también, ¿no es cierto? Que lo que nos preocupa, que puede ser una inundación provocada por tormentas muy fuertes, el día de mañana se puede convertir en un ciclo seco, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto, y lo que usted quería señalar, es que si uno grafica la marcha de tormentas acumuladas en el noreste pampeano, por ejemplo, para tomar esa zona que comparte las dos cosas, es conocido, y que también es muy divulgado, que desde el principio del siglo pasado hasta el año 1972, prácticamente la tendencia siempre fue a la seca. En la provincia de Buenos Aires se demandaba por agua, se pedía por agua, se hacían canales para llevar agua de una zona a otra. Y a partir del 72 en adelante, el ciclo es claramente húmedo y pareciera no finalizar. Entonces estamos pasando evidentemente por un ciclo húmedo, porque esto digo porque muchas veces se habla de cambio climático, ¿no es cierto? Yo no me voy a meter en esa polémica, yo lo que digo es que acá hay un hecho fáctico. Nosotros ahora, voy a bajar a la ciudad de La Plata, hemos vivido en la última década tormentas muy severas. Y esto fue advertido en el año 2005 por dos colegas nuestros, el doctor Pablo Antico y la doctora Ana Savione, de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica, que en el 2005 escribieron que se había constatado, quiero recordar que ellos manejan la estación más antigua que existe en La Plata de récord de lluvia, que es la que está ubicada en el bosque. Tienen registros anteriores de ellos, tienen pluviometría, digamos, con mucho detalle desde 1930 en adelante, pero tienen pluviometría desde fines del siglo pasado, en 1890 en adelante, o el anterior. Y lo que dicen es justamente que la magnitud y la frecuencia de las tormentas severas ha aumentado desde la década del 70 en adelante. Si esto ya bajando la escala de La Plata, en los últimos 30 años es un hecho constatado que las tormentas vienen cada vez más fuertes. Esto es ya un estudio nuestro, es de la serie de La Plata, de la serie de registros de La Plata, separar de cada año el día que más llovió. Empiezo desde el año 1911, miro los 365 días del año, por supuesto no todos son días lluviosos. De los días lluviosos tomo el día que más llovió y lo guardo. Bueno, esa colección de días lluviosos, el máximo que ocurre en cada año, es esta gráfica que están viendo ustedes. Esto es lo mejor que tenemos a nivel de historia para poder determinar cuál puede llegar a ser una tendencia futura. Y lo que encontramos en un análisis estadístico muy simple es que en el caso de La Plata, de esos 103 años de historia que tenemos, 68 veces en esos 103 años, el día más lluvioso del año estuvo comprendido entre 50 y 100 milímetros. Lo cual no nos habla qué pasó con esos 50 y 100 milímetros, si cayeron en unas pocas horas o si cayó a lo largo de todo el día. Lo importante es saber, empezar a fijar ideas, que esos 50 o 100 milímetros, si se dan en pocas horas, ponen en crisis a cualquier centro urbano, no solamente a La Plata. Porque los desagües pluviales nunca se diseñan para niveles que superen ese tipo de exigencia de lluvia. O sea que siempre vamos a estar expuestos desde el punto de vista de los desagües pluviales a eventos en los cuales el sistema no colapsa, no es que se rompa, no es que se desintegre, pero no va a brindar el servicio que esperamos de ellos. En el caso particular de La Plata, estoy poniendo énfasis en decir que entonces fíjense la historia lo que indica, que de esos 103 años hubo 68 veces, al menos una vez al año, en el cual el sistema se ha visto exigido a nivel de su diseño. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de la cuenca de Arroyo del Gato, conocemos la ubicación de la provincia, estamos hablando de todas estas cuencas que vierten al río de la Plata, por supuesto. La cuenca de Arroyo del Gato tiene aproximadamente 100 kilómetros cuadrados
Y es muy importante porque obviamente alberga gran parte de la población marplatense, ¿no es cierto? 350.000 personas aproximadamente. Esta es el desagüe o el troncal, lo que estamos viendo que se está trabajando en este momento. Esto es una fotografía aérea del año 2005, cuando empezamos a hacer los estudios del planeamiento ya más extractivo y en detalle. Acá viene, esta es la 520, como ven, acá viene el pasaje por delante del hipermercado, acá es el pequeño tramo entubado de 400 metros, la pasada por debajo del Camino Centenario, la salida directa al Río de la Plata. Y acá vemos la calle 11 y esta curvita, que es también parte de la canalización del sistema de la calle 11, que se llama, de la cuenca de Arroyo del Gato, y se termina uniendo, el recorrido que hace el troncal o el curso mayor del Arroyo del Gato, y esta sería la subcuenca de la calle 11, ¿no? Para que tengan una idea, esto es 11 y 517, ese punto. Como ven, la calle 11 en esta parte, los conductos son importantes, tienen 3 celdas, que ocupan prácticamente todo el ancho de la calle y no está urbanizada, ¿no? Porque esto es el techo del conducto, ¿no? Ahora, estas fotos las mostramos para que vean que si alguien que no conoce La Plata viene, bueno, acá estamos tratando de decir eso, quiero decir, acá estaríamos más o menos en la foto anterior, esta es la salida, este es el puente del ferrocarril, este es el puente de la autopista, y todos los arroyos, sobre todo los de la zona norte del Partido de La Plata, están canalizados hasta su encuentro con el Río de la Plata. ¿Qué quiere decir? Que están hechos sobre la base de pasar por esta zona, que esto ya es Ensenada, ¿no es cierto? Esta zona deprimida, que son en realidad bañados del Río de la Plata, lo cruzan con un canal artificial, se nota que es artificial, que es bien recto, hecho por el hombre, ¿no es cierto? Y contenido por 2 terraplenes laterales que, digamos, contienen sus márgenes, de tal manera que todas las descargas de la ciudad de La Plata pasan todas por este punto, la cuenca del Arroyo que pasa por todo este punto y descargan directamente en el río Santiago y después de ahí al río de la Plata. Bueno, evidentemente estamos pasando por una zona de muy baja pendiente, acá podríamos decir que la pendiente es prácticamente nula, y esto forma evidentemente una restricción bastante importante sobre la capacidad límite que podemos esperar de evacuación de todo el sistema. Una foto más aumentada le decía que alguien que no conoce La Plata, le muestran y le dicen, por ejemplo, que este es el cauce principal del Gato y esta es la salida por la calle 11, y decir que esta es la columna vertebral del desagüe, quizás no nos crean, es decir, ¿cómo puede ser esto? En el sentido de que el avance que ha tenido la urbanización sobre las praderas de inundación. Esto es muy plano, por supuesto, y tiene muy poca pendiente, pero lo que sí queremos advertir, no sé si hay otra foto un poquito más detallada también, sí, acá también, es que cómo se ocupa el territorio, ¿no es cierto? Dando casi nula posibilidad de cualquier expansión al futuro del desagüe, pensando que esto drena gran parte de la ciudad de La Plata, sobre todo el casco céntrico. Fíjense que de este lado tenemos, digamos, viviendas, esto es del 2005, pero les puedo decir que está casi igual, viviendas que parecen un poco precarias, pero de este lado tenemos viviendas que tienen techos de teja. Estamos hablando de viviendas formales, y se construye así, digamos, está de alguna manera esto es restringido por prácticamente una organización que crece hasta el límite mismo del arroyo. Perdón, ingeniero, una preguntita para amenizar. ¿Cuánto es la pradera de inundación que debería tener el retiro del arroyo? Digamos, por ley se establecen 2 calles de 30 metros, lo cual es insuficiente. Esa pregunta, para poder responderla, lo que hay que hacer es suponer que está pasando una tormenta que usted puede elegir como la tormenta límite. Por ejemplo, normalmente se elige la tormenta que puede tener una ocurrencia de una vez cada 100 años, y en función de eso delimitar. Esto puede ser varios hectómetros para cada lado. De hecho, cuando se desbordan estos arroyos ocupan varias cuadras en ancho, 200, 300 metros, 600 metros. Eso es lo que ves, ¿no? Claro. De alguna manera, claro, la idea es que esto, sumado a que hemos entubado gran parte de los arroyos, se están poniendo restricciones a la evacuación. O sea, no es aconsejable el entubado tampoco. ¿Cómo? No es aconsejable el entubado. Digamos, depende del área que estemos drenando. Si estamos drenando un área prácticamente toda la cuenca de Arroyo del Gato, me parece que no es una buena solución. Si es una pequeña cuenca, podemos discutirlo, ¿no es cierto? De todas maneras, sí.
No, quería hacer una acotación. Sí. El problema más grave que se está permitiendo y que se debería ordenar es las cotas que tienen referidas al IGM, los lugares donde se edifica. Por ejemplo, con 420 tienen ya la alerta amarilla. Sí. Seguro que todas esas propiedades están debajo. Si siguieron las normas, deberían estar para arriba de la cota, 375 IGM o 4 según la cota. Claro. Pero una moción de orden, nada más. Son todas preguntas muy interesantes. Sí, pero para permitirle mantener el orden de la charla, avanza un poquito para, y claro. De todas maneras es interesante, porque es un problema de cotas también. De barrios que se construyen sobre planicies de inundación o deprimidas. Zonas deprimidas. Esto también lo quería mostrar, porque alguna vez lo vieron. Esto se llama pluviógrafo, es un aparatito que mide la lluvia, permite hacer un conteo, digamos, de agua caída, con precisiones que pueden estar en el orden de 0,2 milímetros, o sea que es prácticamente como ver, como registrar en el tiempo la tormenta prácticamente a tiempo real. Y esto es lo que nos permite después hacer este tipo de estadísticas de cómo va variando la intensidad de la precipitación con la duración. Lo muestro, esto es muy técnico, pero lo muestro para saber, o para ilustrar a ustedes de cuál más o menos ha sido siempre el límite empírico, digo yo, que se ha adoptado en todas las reparticiones públicas para diseñar pluviales. Y no van más allá de las tormentas que en promedio pueden suceder una vez cada 10 años. No se aspira más de eso en los diseños, casi arbitrariamente se impone. Este diseño lo vamos a hacer para 5 años, este diseño lo vamos a hacer para 2 años, cuando en realidad creo que hay herramientas suficientes, como voy a mostrar más tarde, para evaluarlo de otra manera, para atacarlo de otra manera. No atarse de antemano a un evento en consideración, sino que analizar las posibilidades que nos da la topografía de la zona y las obras que podemos hacer y cómo organizar el territorio, y en base a eso decidir cuál es la mejor solución. Estas son las tormentas, esto es una estadística de inundaciones, mejor dicho, de La Plata, desde que tenemos registro. Es una base de datos que se llama Desinventar, es una base de datos que es, digamos, una sucursal, por así decirlo, de la base de datos mundial, que está en Lima, Perú, y que desde el año 1973 junta datos. Y acá en La Plata, desde el año 73 hasta el 2002, prácticamente cuentan una inundación por año, ¿no? Esto para también tomar conciencia que La Plata, en mayor o menor medida, con consecuencias diversas, a veces tenemos evacuados, a veces tenemos daños materiales solamente, a veces tenemos grandes inundaciones, casi diría que prácticamente todos los años sufre en algún barrio una inundación. Las tormentas, acá sí entramos más en materia de lo que nosotros venimos estudiando y advirtiendo. Esta es la tormenta que originó el estudio que nosotros comenzamos en el año 2003, es la tormenta del 27 de enero del 2002. Este es el registro, digamos, estamos acá representando el tiempo y acá estamos representando la cantidad de milímetros caídos. Es una curva de acumulación, ¿cierto? El registro del pluviógrafo nos da la lluvia acumulada en función del tiempo. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se maneja si alguna vez no lo han analizado? Esto es, si no llueve, tenemos una curva prácticamente horizontal. Pasa el tiempo, el pluviómetro no registra nada. Cuando empieza a llover, empieza a acumular lluvia y vemos una trepada, ¿no? Vemos una pendiente bastante pronunciada. Eso es sinónimo de que está lloviendo y está lloviendo fuerte. Pero también nos informa sobre si hubo algún tipo de interrupción en la lluvia, si amainó, si siguió lloviendo, y entonces acá viene la singularidad. ¿Por qué decimos que esta es una tormenta severa y por qué decimos que nos preocupa? Porque en el año 2002, el 27 de enero, llovieron prácticamente 100 milímetros sin detenerse, es decir, sin amainar, y duró 1 hora y media la precipitación. Eso fue el 27 de enero de 2002. El 28 de febrero del año 2008 vuelve a ocurrir algo similar. Ahora, con una intensidad un poco más grande, llueven 120 milímetros también en 1 hora y 20. Este fue el registro que nosotros captamos en un pluviógrafo que teníamos instalado en 520-28, enfrente del Cruz San Luis. Este es el registro de la tormenta de ese día. Es una tormenta que también, no sé si recordarán, inundó gran parte de Siquibel y Villa Elisa. Y después, la última,
que sería la super tormenta, que es la del 2 de abril de 2013. Estos ya son datos otra vez del Observatorio Astronómico, donde prácticamente hubo casi nada de lluvia, de unos 30 milímetros durante todo el día, y a las 4 de la tarde se desencadena esta trepada de prácticamente 300 milímetros en 3 horas. Después amaina, y después de las 21 horas vuelve a llover otra vez, y, digamos, inundando una ciudad ya inundada, o digamos, precipitándose sobre una ciudad donde todavía la inundación no se había retirado. Para, no voy a entrar en detalle, pero para tener un mensaje claro de cómo podríamos clasificar estas tormentas, no acudimos a lo clásico, que es decir, bueno, esta tormenta se puede repetir una vez cada tanto. Eso parecía un poco, ¿cómo les podría decir? No razonable en función de la historia que tenemos. Aunque consideremos que tenemos 100 años de registros pluviométricos y 30 o 40 años de registro pluviográfico, o sea, aquello que yo mostré con mucho detalle, no es suficiente para hacer extrapolaciones más allá de 500 o 1000 años. Por lo tanto, si yo tengo que, a partir de las observaciones, decidir si una tormenta ha sido una que puede suceder entre una vez cada 500 años, una vez cada 1000 años, en realidad estoy en el límite de lo que puedo extrapolar. Y si ustedes en la de 2 de abril lo meten en las curvas estadísticas y quieren deducir qué recurrencia tiene, técnicamente cómo se llama, le da 10.000 años, lo cual habla que en realidad lo que está mal es la fórmula, lo que está mal es la información de base que tenemos, y no. Entonces, para cambiar eso, para no entrar en esas polémicas ni en esas dudas, se nos ocurrió hacerlo de otra manera, decir, bueno, en función de la historia que mejor tenemos registrada, ¿cuál es? Esa que dijimos que los días que más llovió en los últimos 103 años. Hay metodologías que nos permiten decir qué es lo peor que nos puede pasar. Hay metodologías para saber cuál puede ser el techo de una tormenta severa. Y ese cálculo a nosotros nos dio 540 milímetros. Esos 540 milímetros, por supuesto, se llama precipitación máxima probable. Esos 540 milímetros es una estimación, por supuesto. No es una aceleración ni una afirmación, es una estimación. Pero nos da un techo sobre el cual nosotros podemos hacer una referencia, podemos establecer un baremo, una regla para poder decir, bueno, si lo peor que nos pudo pasar es 540, puede llegar a pasar, es 540.000, ojalá no pase nunca, ¿cómo se ubican las demás? Bueno, la del 7 de enero del 2002, que llovió 120 milímetros, sería un 24% de ese hipotético caso límite. Si la del 28 de febrero llovieron 240 milímetros en un día, sería el 44% de la tormenta máxima. Y el 2 de abril sería un 73% de la precipitación máxima probable. Eso nos da, creo yo, una mejor ubicación en cuanto a la magnitud de los eventos que hemos vivido. Y asusta un poco, no voy a decir que no, la progresión. Porque si esto hubiera sido en forma aleatoria, primero el 73, después el 24, pero pareciera que viene en aumento. Con lo cual, no quiero asustar a nadie, no quiero sembrar pánico, pero lo que sí intentamos con esto, es decir, desde el punto de vista de las cosas que no podemos manejar, lo que normalmente en las cuestiones de riesgo se llama la amenaza, es la ocurrencia de una precipitación severa, estamos, digamos, con una amenaza cierta, comprobable, y de alguna manera uno debería actuar en consecuencia, ¿cierto? Entonces, esto para poner, no, porque, a ver, acá sí voy a hacer un paréntesis, un comentario. Hay funcionarios que nos dicen, bueno, si la tormenta fue de 10.000 años, ya está. Claro, no va a vivir. En realidad puede pasar mañana. Bueno, lo que se está viendo es que duplica cada 6 años. Más o menos. Sí, más o menos. Digamos, no hay una asignación acá de una frecuencia, pero lo que sí queríamos poner en evidencia era esto, lo progresivo y la magnitud de cada uno. Una vez visto, digamos, cuál es lo que yo acabo de mostrar, es, por un lado, qué está ocurriendo en el mundo, qué está ocurriendo en América, qué está ocurriendo acá en La Plata, cuál es la historia cercana de los últimos 10 años, y ahora quiero hablar sobre el programa, ¿no? El programa que estamos proponiendo. Esto tiene una secuencia que es la siguiente. Primero, un inventario físico de la infraestructura hidráulica. Ustedes me preguntarán por qué. Bueno, aunque no lo crean, la ciudad de La Plata, cuando nosotros empezamos a actuar en el año 1989, no tenía un plano de desagüe completo de la ciudad.
no existía ese plan parcial, estaba todo desmembrado, la dirección de pavimentación, no existía todavía la dirección hidráulica, dibujaba los desagües o presentaba los desagües dentro de los planes de pavimentación, pero no había un plan integrado que nos mostrara todo el sistema en su conjunto, ¿no? Ciudad de La Plata y muchos aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. O sea que el inventario de base hay que hacerlo, alguna vez hay que hacerlo, pero además, como es un tema que nosotros después vamos a explicar bien, pero es un tema dinámico, porque la ciudad crece permanentemente, es algo con el cual hay que estar encima siempre. Hay que estar encima siempre para actualizarlo, porque todos los días se modifican calles, se pavimentan, se hacen nuevos conductos. Entonces, de esa manera, esto es el factor principal. Y como algunos de ustedes también le había comentado, el inventario físico, como vamos a ver después también, es inspirador de soluciones. Es inspirador de soluciones. Sabiendo lo que uno maneja, tiene más claro hacia dónde rumbear con la solución. Después, la simulación matemática del sistema de desagüe, hasta hace unos años, esto era un cuco, tener un modelo matemático que pudiera representar no solamente lo que sucedió, sino, por ejemplo, plantear futuros escenarios o escenarios probables. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, qué pasaría si llueve la precipitación límite, ¿no? ¿Cómo se inundaría la ciudad? Eso lo puedo hacer, lo puedo simular con cierta aproximación. Y es importante hacerlo porque hoy, como decía, esa herramienta está disponible. Y gratuita en Internet. Los modelos generados, en este caso somos nosotros, son los que desarrolló la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la famosa EPA, están disponibles y son casi, les diría, una herramienta universal. Cuando ustedes tienen que mostrar resultados de los análisis que hacen aquí o en cualquier otra ciudad del mundo, así usen cualquier modelo más sofisticado, siempre se remiten a este modelo de la EPA porque es casi la referencia universal. Y después, el tema de tener un sistema de monitoreo de alerta, porque si no miro la lluvia, si no observo cómo se inundó la ciudad, mal puedo saber cómo responde la misma a todos estos impulsos. O sea que de alguna manera también tengo que tener un seguimiento. Y recién ahí, podríamos variar el orden de los tres primeros, ¿no? Esto sería central el mensaje que quiero ver. Pero lo que no deberíamos hacer es largarnos a planificar y a tirar lineamientos de obra sin tener los tres anteriores. Y muchas veces hemos cometido errores muy graves por no tener los tres anteriores. Estoy diciendo que no había plano de desagüe. Cuando yo manejo a nivel de calle, o a nivel de predio, o a nivel de un barrio, la cosa, sí, desprendiéndome del resto del sistema, casi seguro subestimando el problema y no lo voy a estar resolviendo en su totalidad. Sobre todo porque en las tormentas grandes, cuando los conductos se ven saturados, es inexorable que la corriente empiece a viajar por las calles. Y no va a viajar por lugares, como yo siempre digo, me habrán escuchado otros colegas también, no viajan, digamos, caprichosamente por cualquier lugar, lo hacen por los antiguos cauces de los arroyos. Entonces, esa circunstancia es la que nunca se dijo, bueno, ¿qué hacemos cuando ocurre esto? Y esto es lo que nosotros pretendemos con el tema de la planificación, que se vea todo el panorama, no solamente cuando atendemos con nuestro sistema de infraestructura el diseño para el cual están preparados, sino qué pasa si ese diseño se supera, cómo actuar, qué hacer, cómo organizar a la población. Y finalmente, también, esto ya también es un tema legal, nosotros todavía estamos respondiendo oficios que nos llegan a la facultad de los juicios que se le hacen a los distintos organismos de Estado y tenemos que responder dando la información. Tiene que haber un registro de eventos y una documentación, y la difusión de esos eventos tiene que estar debidamente registrados. Es, como decía Eduardo, como decían todos también, el tema de la memoria. Estos tres tormentas que yo mostré, si esto no se hubiera divulgado en su momento, seguramente hoy estaríamos pensando, bueno, pero en realidad en el 2008 no llovió tanto, a mí me parece que no, yo cuando vi por la ventana me parece que, yo no me inundé, me parece que no llovió tanto. Esos comentarios son de todos los días. Hasta ayer tuve mails que me llegaban que me decían, conseguí el verdadero diagrama de lluvia del 2 de abril, no llovió tanto como decían. Bueno, cuando uno pide la fuente no aparece. Entonces, hay que tener registro de los eventos, no solamente por un deslinde de responsabilidad, sino porque creo que toda la población debe conocer qué es lo que pasó. Bueno, estas son las características del arroyo del Gato, ustedes las conocerán, son prácticamente 1.800 hectáreas, viven casi 400.000 habitantes, la longitud del cauce principal es esta, acá está el tramo canalizado, este es el río de la Plata,
tiene esta forma así de corazón. Este es el arroyo Pérez, y este es el arroyo del regimiento, y acá no estamos mostrando los cursos porque están todos entubados. Cuando entran al casco urbano, este sería, ven acá la zona de, este sería el casco fundacional. Está todo entubado. Esto lo voy a mostrar rápido. Entonces, en tema de inventario físico, nosotros en la facultad hicimos una serie de relevamientos de todo tipo. Esto fue entre el 2003 y el 2005. Ahí muestro rápido. Generamos información que no existía, no había información topográfica en La Plata completa, lo tuvimos que generar. Pero el tema de las cotas que me planteaban por allá, no había un plano topográfico completo de detalle en La Plata. Le agrego algo, si quiere. Dígame. La última obra hidráulica y la más importante que tiene hecha la ciudad se debe haber terminado hace 50 años. La más grande de todas, que existe y que se hizo a través de la división hidráulica. Sí. Más o menos conductos, por ejemplo, que pasa acá en acoplado, son de 4 metros por 2,50 y triples, en paralelo, sobre las 10 esas. Sí, cayendo. Claro, cuando corta ya para... Sí, los más nuevos son los del conducto de la calle 25, pero también tienen 20, 30 años. Claro. Más 30 años. Después la municipalidad lo que hizo está todo mal hecho. La municipalidad no es la que tiene en su poder la construcción de los desagües. Sí, Hicieron una en 1440. Acudo otra vez a la moción de orden, porque sí, ya después sigo, porque me interesa muchísimo el tema. Acá le muestro, mire. Acá están en los conductos, los hemos fotografiado todos, a veces encontramos este tipo de interferencias. Una cloaca pasando por un pluvial, que fue reportada en su momento, conductos que atraviesan el conducto pluvial. Esto seguramente es la llamada de una boca de tormenta, un sumidero. A veces conductos de gas también, bueno, entonces que bloqueen. Un conducto que se bloquea es prácticamente como si no existiera. Estos son los viejos conductos de la época fundacional, estos arcos parabólicos por doble parabólico, en mampostería. Ahora se usan estos de hormigón, más modernos. Bueno, en fin, para paso a paso, porque si no nos llevamos más. Todo relevamiento que hicimos en su momento. Y acá sí, acá es lo que quiero mostrar. Esto, el Arroyo del Gato, desde el punto de vista de los entubamientos, las obras existentes se pueden dividir en 3 grandes sistemas. Uno del conducto de la calle 11, que es todo lo que vamos a ver ahí. Fíjense, acá estaría el damero, ¿no? El casco fundacional, y todo esto es lo que sirve, este conducto que sale por la curvita que yo mostré en la fotografía, se encuentra con el curso principal. Este es el curso principal. Este es el arroyo Pérez con todas estas ramas, entra por acá, y este es el arroyo del regimiento, este es el cementerio de La Plata. Prácticamente todo sale por el conducto de la calle 25, que es el otro sistema. Este es el conducto de la calle 25, su troncal está ahí. Y el conducto de la calle 30, que es básicamente conocido como interceptor del arroyo Pérez, que es el que ustedes están viendo que se está ampliando ahora también con algún aliviador por acá, y otros conductos menores. Cuando nosotros tuvimos oportunidad de hacer el primer estudio, las conclusiones se presentaron en el año 92, el informe lo firmó el ingeniero Pedro Picandé, y ahí ya concluíamos que, como dice ahí, el sistema es de evacuación es muy baja, considerando que parte de lo captado escurre hacia las zonas bajas sin salida. Es decir, estaba prácticamente al 50% de su rendimiento el sistema, ya en el año 92. ¿Y la evolución cómo fue? Ya que tuvimos posibilidad de medirlo, entre el 93 y 94 hasta el 2003-2004, si tomamos a la longitud de conductos y a la longitud de sumideros para medir esa ampliación, ese crecimiento a lo largo de esa década, vemos que fue parejo de alrededor del 21%, digamos así. No es ni mucho ni poco, está bien. El problema era cómo se había crecido. Y el problema está claro en este mapa que voy a mostrar ahora. Todas las ampliaciones fruto de este 21% son todas las mapitas rojas que están acá. Como ustedes podrán deducir, no hay ningún troncal. Son todas ampliaciones, son todos ramales, secundarios, terciarios, hasta cuaternarios de un sistema. Es como seguir colgando en un sistema colapsado, más y más ramales. Evidentemente no es una solución, es simplemente agregar una evacuación local, pero
a expensas de complicar el resto. Así que, como ustedes ven, el inventario, conocer cómo está planteada la ciudad, cómo está organizada, cómo fue creciendo, es fundamental después para decir, bueno, ¿por dónde tengo que buscar la solución? El segundo paso, entonces, es la simulación matemática. Ahora voy a mostrar directamente algunos resultados, esto lo voy a pasar. No voy a entrar mucho en esto porque si no nos va a agarrar. El sistema de monitoreo, habíamos propuesto, ahora voy a mostrar de la simulación matemática. El sistema de monitoreo, nosotros alcanzamos a tener pleógrafos acá en 520-28, otro en 66-668 en el campo de Arroz, de la Facultad de Ciencias Agrarias, y otro en el aeropuerto de La Plata. Lo hicimos reciclando pleógrafos que nos había prestado la Dirección de Hidráulica, sacándole los cassettes que tenían a cinta en ese momento para grabar los datos y ayornarlos con unos electrónicos amigos del departamento de biblioteca que nos ayudaron para capturar eso con una memoria RAM. Bueno, funcionaron hasta que pudieron y después ya en un momento que no dio más, no teníamos presupuesto, así que bueno, midieron durante 5 años, desde el 2005 hasta el 2010. Fue una contribución, pero lamentablemente no la pudimos sostener en el tiempo. Ahí están las estaciones. El tema de la planificación, y acá entramos, voy a usar lo de la simulación matemática que no había comentado para entrar más en detalle. Esto es, primero, para ver la dinámica de la inundación. Esto fue el 27 de enero del 2002, era lo que teníamos más estudiado en ese momento, lo que más preocupaba al municipio en ese momento. Ahora hemos rotado un poco la imagen, no estamos viendo el norte hacia arriba, sino que el norte ahora está así. Esta es la diagonal 74, esta es la diagonal 73, este es el casco urbano. Acá se ve el arroyo Pérez entrando, se insinúa, este es el arroyo del Gato, y este es el arroyo del Regimiento. Para que tengan una referencia de los colores, el amarillo está entre 10 y 22 centímetros por encima del nivel de la calle, el marrón está entre 22 y 1 metro del nivel de calle, de inundación, y lo que ustedes vean como mancha gris dentro de la mancha marrón es más de 1 metro de altura. Entonces, al principio, lo que se ve es que claramente cuando transcurren las horas, esto es ya a las 2 horas de ocurrida la tormenta, iniciada la tormenta, hay perfectamente definido un patrón de escurrimiento, una vía preferencial de ingreso de la crecida de la zona periférica de La Plata, y todo se concentra en la zona norte, en Tolosa. Este sería el arroyo Pérez. Esto es ya el agua viajando por las calles. Estos no son los conductos, es la simulación del escurrimiento del agua por las calles. Se ve lo marrón, que reitero es entre 22 centímetros y 1 metro. Y este es el arroyo del Regimiento, ¿no? Por eso decíamos que esta es la diagonal 74, se recuesta casi sobre ella y atraviesa toda la ciudad. Y llega un momento, en el peor momento, en que se ven las manchas grises. Aparecen las manchas grises acá en la loma. Esto es la loma, lo más alto, pero lo que rodea la loma, que es el ingreso del Pérez, y el cruce por la 520, toda esta zona, ya se sabía, es una zona bastante crítica, que en su momento tuvo más de 1 metro de altura, y bueno, toda la zona del Parque Castel y toda esta zona de acá también bastante crítica. ¿Y cómo es la dinámica? Si uno corre el tiempo, bueno, las dos lenguas de agua se extinguen, pero queda, digamos, almacenado gran parte de la inundación, que queda almacenado en la zona norte del Partido de La Plata. O sea que esta zona no solamente se inunda por el agua propia que cae sobre su superficie, sino por todo lo que contribuyen estos dos arroyos, se estaciona ahí, y hasta que el arroyo del Gato, arroyo del Gato no baja su nivel, no descarga totalmente, no hay ingreso posible. Sí, hay un mínimo ingreso, pero no el que debería para poder descargar esta zona. Así que esa es una zona que siempre está muy comprometida. Esto es para ver la dinámica. Bueno, después que pasó eso fue en el 2002. Después entregamos el informe, viene la tormenta del 28 de febrero del 2008, y entonces ahí, bueno, nosotros nos preocupó mucho el tema, porque dijimos, bueno, si esta tormenta que cayó en la zona norte del partido llega a ocurrir en la ciudad, va a ser un desastre. Entonces el diario El Día en su momento, el 1 de marzo, o sea, el día después, nos publicó la nota donde nosotros ya advertíamos todo este mecanismo de inundación y decíamos, básicamente, los mapas de inundación para La Plata están disponibles. En ese momento nosotros teníamos un acuerdo de confidencialidad con la municipalidad, pero queríamos que se haga público eso,
y hoy, bueno, lo tienen público, está publicado en todos lados como mapa de inundación, pero en ese momento, de las 400 páginas que tenía el informe, más de la mitad eran mapas donde se veía para cada tipo de tormenta, había muchas simulaciones, se podía saber en cada esquina de La Plata qué altura de agua podíamos esperar que ocurriera. Bueno, en el 2005 hubo también una inundación menor que la de 2002, pero que fue también fuerte, ¿no? ¿Te acordás la fecha? Nosotros usamos la del 1 de marzo del 2007 para calibrar. Hubo muchas. Sí, muchas. Esto es ahora simulaciones de las cosas que nosotros simulamos como escenario probable. En este caso, decimos, bueno, supongamos que hacemos obras para una tormenta que puede estar en promedio sucediendo una vez cada 5 años. Muy bien. Esta sería el mapa, el momento más, digamos, más severo para esa tormenta, los lugares que inundaría y todavía sin obras. Y lo comparamos a través de la corrida con el esquema con obras. Acá se ve el interceptor de la calle 31, que hoy no se está haciendo, pero está, creo que en los planes hacerlo. Otros interceptores, todas las medidas que nosotros hemos tomado, incluso la de ensanchar el conducto de calle 11 para dotarlo de una cuarta celda. Entonces voy a volver a comparar y ustedes van a ver que se atenúa, pero no se elimina completamente el problema. Este sería sin obras, esto con obras, sin obras, con obras. Es decir, se baja un poco el nivel de inundación del casco urbano, pero no se elimina totalmente. Siempre hay zonas críticas en las trazas principales de los arroyos donde la inundación es casi inevitable. Bueno, esto sería una tormenta real, la tormenta del 1 de marzo de 2007 que usamos para calibrar el modelo. No es muy grande, sería correspondiente a una de 2 años. Esto sería prácticamente, con las obras se elimina prácticamente la inundación dentro del casco urbano. Y esta sería la del 27 de enero del 2002, que en su momento era la que más le importaba al municipio. Pero bueno, si se produce de nuevo la del 2002, ¿qué hacemos? Este es el peor momento, acuérdense de la zona gris dentro de la mancha marrón. Eso significa, acuérdense, más de 1 metro de agua. Y con todo el paquete de obra, todos juntos, actuando simultáneamente, la diferencia era esta. Es decir, la mancha era prácticamente lo mismo, eliminábamos las zonas grises, o sea, eliminábamos la peligrosidad de tener más de 1 metro de agua dentro de las casas, pero la tormenta, digamos, en su momento peor, no se elimina completamente. Entonces, este es un poco el mecanismo que buscamos analizar y hacer propuestas a futuro. No enfocarnos solamente en fijar, casi como les decía hoy, arbitrariamente, una tormenta cada 5 años. ¿Por qué? No, pensemos en qué pasaría con una tormenta real, o pensemos en una tormenta severa, como las últimas que vimos en la última década, y ver cómo podemos actuar. Las obras, en este caso, para reducción, eso ya lo sabíamos, esto es lo que estoy mostrando, lo sabíamos en el 2007. No son completamente, digamos, no nos brindan una protección integral. Pero, obviamente, si alguien me pregunta, ¿hay que hacerlas? Sí, por supuesto, hay que hacerlas. Y ahora voy a decir por qué. Cuando nosotros analizamos, ahora voy a mostrar una secuencia comparativa de la tormenta del 27 de enero de 2002 y el 2 de abril de 2013. O sea, la que nos motivó el estudio y la que nos sucedió hace poco, que fue realmente superadora de todo lo previsto. Nosotros, sinceramente, jamás pensamos que íbamos a tener 400 milímetros en un día, y menos en menos de 7 horas, o 300 milímetros en 3 horas. Eso nunca se nos pasó por la cabeza realmente. Pero bueno, entonces, si comparamos y llevamos el tiempo, fíjense que la secuencia o el patrón de inundación es exactamente el mismo. Por supuesto, la imagen de la derecha es mucho más gorda, es una mancha mucho más gorda, porque es 4 veces más lluvia que la de la izquierda. Pero el patrón, o sea, las vías preferenciales que elige el agua, digamos, para correr por la ciudad son las mismas. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna duda sobre dónde actuar? Fíjense cómo se extingue, la lluvia menor, pero la otra prosigue. Entonces la idea sería, bueno, hay zonas críticas que deben ser declaradas como tal y hay que afrontar este problema como lo que es, como lo que estamos nombrando. Zonas críticas que tienen un problema gravísimo de inundación y que hay que, no se soluciona solamente con obras. Entonces, ¿qué externalidad nos podría dar lo que se está construyendo hoy?
¿no? Porque si a mí me preguntan, ¿lo que está construyendo hoy sirve? Yo digo, sí, sirve. Y se ha roto una inercia de casi 3 o 4 décadas que no se hacía nada de envergadura. Hoy lo mostré, troncales no se hacían ramales secundarios, terciarios. O sea, lo que se encaró ahora, me parece que está bien, pero es para ponernos al día. Es la actualización que tendríamos que haber tenido disponible si todo se hubiera evolucionado de acuerdo a un plan integral de obras. Plan que nunca existió, la verdad es esa, por lo menos de troncales. Entonces tomamos como puntos testigos de la modelación todos esos lugares donde realmente el agua tuvo niveles extraordinarios y donde hubo también, está muy emparentado con la cantidad de muertos que hubo en el 2 de abril. Ahí hay marcado algunas esquinas que son famosas. Y entonces lo que se ve es que tanto en el arroyo del Regimiento, que es aquel que viene desde el cementerio, como el arroyo Pérez, que voy a mostrar ahora, si hubiéramos tenido las obras, la reducción en la cota de la inundación no hubiera sido, digamos, no es algo que podamos decir notable, son solamente 30 centímetros, pero yo quiero aclarar que son 30 centímetros en los lugares más críticos, ¿no? Por supuesto, alguien que tiene 1,90 m, como 23 y 34, bajarlo a 1,60 no le soluciona mucho el tema, pero en el resto de la ciudad, yo creo que conseguir la accesibilidad de las tareas de rescate, de los equipos de rescate, ya esto es una contribución. Pero la otra contribución que quiero mencionar, que me parece la más interesante y la que me parece que es importante divulgar, es que si las obras hubieran estado construidas, en promedio, por encima de 1 metro de altura, o sea, los lugares donde realmente existió peligro de vida y obviamente causó víctimas fatales, más de 1 metro de altura encima de la calle, la inundación duró en promedio 8,8 horas. En todos estos sitios, en promedio, ¿cierto? La inundación duró más, pero duró entre 14 y 15 horas. Pero en esos lugares, con niveles de más de 1 metro de altura, el agua se estacionó casi 8 horas. Si las obras se hubieran construido, eso se hubiera reducido a la mitad. En vez de 8,8 horas, hubiéramos tenido 3,8 horas. Por supuesto, eso es un modelo, no quiere decir que sea exacto. Pero yo les puedo asegurar que cualquiera que hubiera estado esa noche ahí, hubiéramos pagado lo que nos digan por tener 1 hora menos de inundación. Sobre todo para facilitar el rescate, para poder llegar a auxiliar a todos los que estaban inundados, e incluso, no puedo afirmarlo, pero mucha gente quizás hubiera tenido oportunidad de salvarse. Esto sumado a que conocíamos los patrones, hubo mucha gente también que perdió la vida tratando de cruzar estas correntadas para ir a auxiliar o para volver a su casa. Esto tiene que ser conocido por ese motivo. O cosas sencillas como por ejemplo el transporte urbano. ¿Por qué proseguir por las mismas trazas de un servicio tradicional? Si cuando existe este tipo de inundaciones lo que tendría que hacer es ponerse al servicio de la evacuación, del rescate, del servicio, me refiero al transporte público. Bueno, esto para el arroyo Pérez son cifras similares. La inundación por arriba de 1 metro duró casi 10 horas, o duró 10,5 horas, y se podría haber reducido a 6,7, o sea, casi 4 horas menos. Estas son cifras importantes, es decir, una obra que no estaba ni siquiera pensada para un evento como el 2 de abril, todavía nos puede brindar este tipo de externalidad, se llama, digamos, servicio extra, que es que las aguas se escurran más rápido, y no es menor. Es lo que nos pedían los vecinos cuando en los foros, como por ejemplo en la Expo Universidad, me acuerdo en el Club Volcán, todo esto antes del 2007, me acuerdo de haber estado también en Congresos Nacionales del Agua, mucha gente, muchos vecinos, muchos ciudadanos me decían, ingeniero, yo sé que estoy en una zona crítica, sé que estoy en bajo notable, sé que estoy no en una buena posición, pero por favor, ¿no pueden hacer algo para que el agua se vaya más rápido? Porque no es lo mismo tener la casa con 1 metro de altura toda la noche que tener unas pocas horas. Yo de eso me recupero, de lo otro ya prácticamente es un desastre. Bueno, pasaron cosas peores que esas, ¿no? ¿Qué pasó ahí que no me corre? Ahí. Sí, bueno, ahí está una serie de fotos que yo que son fotos aéreas, de esto lo voy a pasar y a ver si esperan un poquito.